Mis hermanos, nuevamente permítanme darles un saludo a cada uno de ustedes. Es para mí un placer y un gozo el participar junto con ustedes de este tiempo de comunión, de este día de adoración al Señor. Gracias por abrir estas puertas, esta casa, la comunión, no solamente por la invitación del pastor David, sé que tenemos una comunión, sino que también como parte de la iglesia aquí en Espinal, esa comunión es extendida y para nosotros es un gozo nuevamente el poder participar junto con ustedes, el poder saber que hay hermanos y una iglesia hermana aquí en el Espinal y que podemos participar juntos en esto de andar en la fe en el Señor, de amonestarnos, de perseverar, de exhortarnos, de alentarnos al camino delante del Señor, a la obediencia fiel a la palabra del Señor. Y qué bueno el regalo que el Señor me permite tener esta mañana. Como lo dijo el pastor David, no solamente me encuentro con mi familia, también hay unos hermanos que nos acompañan. El hermano Ricardo, su esposa, su familia, hacen parte de nuestra comunión y es una alegría el tenerlos aquí, el participar junto con ustedes de este tiempo de comunión. Así que sea el Señor glorificándose en medio de este tiempo de la exposición de su palabra, sea el Señor hablándonos a través de su verdad en esta mañana. Yo les voy a invitar a que tome su Biblia, mis hermanos, y la abra conmigo. Les invito a que se dirijan a la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Y vamos en esta mañana a estar meditando allí en los versículos 7 al 19. Carta a los Hebreos, capítulo 3. Repito, carta a los Hebreos, disculpen, a los Hebreos, el capítulo 3. Y vamos a estar meditando en los versos 7 al 19. Permítame sugerirles el título del mensaje en esta mañana o decirles el título del mensaje en esta mañana. Este mensaje, mis hermanos, ha sido titulado Una advertencia contra la incredulidad. Repito, una advertencia contra la incredulidad. Hebreos capítulo 3. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos. Nuevo Testamento. Cerca al final de las Escrituras, capítulo 3. Los versículos 7 al 19 vamos a estar meditándolo allí. Repito el título, Una advertencia contra la incredulidad. Una advertencia contra la incredulidad. Y ahora yo sé que este título pareciera ser o sugiriera que el tono del mensaje sea una exhortación o una amonestación o una reprimienda. Bueno, todo eso pudiera sugerir el título del mensaje, una advertencia contra la incredulidad. Quiero, mis hermanos, que usted, antes de ver esto una exhortación, antes de que usted piense que esto sea una reprimienda, una amonestación, lo que deseo es más bien poderles animar. Yo quiero en esta mañana a que usted se anime y a que usted encuentre nuevamente ánimos para perseverar y ser constante en la fe en el Evangelio de Jesucristo. Si hay algo que procuro siempre, o procuro hacer las veces que me invitan y puedo salir de la iglesia o predicar a otros hermanos en otros contextos de iglesia, es poder llevarles palabras de aliento, palabras de exhortación, pero que estas exhortaciones sean palabras que les alienten a perseverar, que les alienten a seguir en la lucha por la fe, que les ayuden a motivarles a permanecer fieles al Señor. Palabras que les aliente a continuar en esa comunión continua con Dios, con su iglesia, a un servicio fiel al Señor. Y sé que parte de esa experiencia, el poder compartir con otros hermanos, es poderles alentar y poderles decir, tenemos un valor, tenemos un tesoro preciosísimo en nuestras manos. Tenemos un tesoro precioso en nuestros corazones. Y si los presentes están convencidos y seguros de la gracia de Dios y de la salvación de Jesucristo, sepa que esto es un regalo seguro. No les será quitado. El regalo de la salvación, el regalo que el Señor da en la salvación, es un regalo que nadie jamás le podrá quitar a ninguno a la cual el Señor se la da y se la disponga en su benevolencia, en su misericordia, en su bondad. El tesoro de la salvación es un regalo invaluable. Es valiosísimo, es magnífico ese regalo de la salvación y repito, a ninguno se le quitará.
A ninguno a los cuales el Señor ha depositado en su corazón la salvación, a ninguno esa salvación le será quitada. Pero aún así, mis hermanos, el Señor nos llama a valorar esa gracia divina. El Señor nos llama a verlo como un tesoro invaluable. Y como tesoro y como regalo, se nos llama a apreciar verdaderamente ese regalo. Si usted le regalan un tesoro, si usted les depositan a usted la confianza de regalarles un tesoro y que ese tesoro sea dado para alguien muy estimado a usted, por alguien muy amado por usted, yo sé que usted ese tesoro no lo va a dejar por allí agotado, abandonado, sino que siempre usted va a tener la estima de valorar ese tesoro, de apreciar ese tesoro. El Señor nos ha dado su palabra y nos ha regalado su verdad para poder tener en alto estima ese tesoro, pero hay unos elementos que nos llevan a ver un poco más el valor de ese tesoro, a valorar un poco más ese tesoro. Y esa forma que el Señor nos da es acerca de las advertencias que Él nos da en su palabra. Advertencias para que no descuidemos, para que no demos un desuso a ese tesoro, sino que lo usemos en la medida en que el Señor nos lo ha dado, para que lo usemos, para fortalecernos, para alentarnos, para exhortarnos y valorar el regalo de la salvación. Yo les ruego, mis hermanos, que me acompañen a leer el texto de Hebreos capítulo 3, los versículos 7 al 19. Yo voy a leer desde la versión de la Reina Valera del 60 y usted puede continuarme allí. Sea la versión que usted tenga, yo le invito a que me acompañen allí a leer las Escrituras. Repito, así dice la palabra del Señor. El Señor dice de la siguiente manera: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Oremos al Señor. Hermanos, permítame que los dirija una vez más en oración delante del Señor. Oremos para que nuestro buen Dios sea hablándonos por su palabra y dándonos esa rica gracia que nos lleve a valorar una vez más el regalo de la salvación en Jesucristo. Señor, sabemos y estamos conscientes de que tú eres real y verdadero. Todo, Señor, lo que nos rodea atestigua de que tú eres verdadero. Los cielos cuentan tu gloria. El firmamento, Señor, anuncia las obras de tu mano. Pero no solamente, Señor, tu creación nos confirma de que tú eres verdad. Cristo y su revelación perfecta, Señor, se ha hecho una revelación de tu veracidad y de tu verdad, y Cristo nos ha revelado perfectamente al Padre. Cristo, Señor, es una perfecta revelación de la divinidad. Pero, Señor, tenemos ahora mismo en nosotros una revelación que nos habla de esa verdad y es tu palabra. Y nos has hablado por tu palabra, Señor, y has dejado tu palabra revelada para los hombres, para nuestros corazones, para que temblando, Señor, vengamos delante de ti. En temor y en temblor, Señor, nos acercamos a tu palabra, sabiendo que tú has hablado y queremos, Señor, oírte una vez más a través de esta exposición. Venimos, Señor, a ser edificados, venimos, Señor, a darte la adoración, pero también, Señor, en esa medida que nuestros corazones, Señor, sean transformados por tu verdad, purificados, Señor, en tu verdad. Señor, háblanos a través de ella. Purifica nuestros corazones, Señor, santifica nuestros corazones en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Quieras, Señor, regalarnos corazones, oídos para oír, corazones, Señor, para atesorar tu verdad, una mente, Señor, para entender tu palabra
tu llamado, Señor, a la fe en ti. Quieras tú, Señor, regalarnos la disposición, el interés, Señor, de oír con mucha atención tu palabra, con mucha seguridad y convicción de que el regalo tuyo, Señor, nos es provisto a través de Jesucristo en la acción poderosa de tu Espíritu Santo. Señor, gracias por este privilegio de participar junto con mis hermanos de este tiempo de adoración, de comunión. Y aunque la responsabilidad, Señor, ahora está adelante, el poder exponer tu palabra, sabemos, Señor, que solamente es por el poder de tu Espíritu Santo que traerá transformación a los corazones. Así que, Señor, que si hable, que hable conforme a tu palabra, que si ministre, Señor, que lo haga conforme a tu autoridad, para que la gloria y la honra sean dadas a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quien es bendito por los siglos de los siglos. A Él exaltamos, a Él adoramos, a Él glorificamos. Sea tu nombre, Señor, santificado en medio nuestro, y en tu palabra, Señor, llévanos a exaltar tu grandeza y tu majestad. A ti la gloria y la honra, Señor, hoy en tu iglesia, pero por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, yo quiero que ustedes tengan un momento para hacerse en esta imagen o esta ilustración en sus mentes. Quiero describir una situación tal vez hipotética, pero yo quiero que usted trate de imaginarse estos eventos, estos acontecimientos, porque sin duda alguna serán una ayuda mental, una ilustración mental que nos podrían tal vez dar un poco el sentido del mensaje. Imagínese que a usted le gustan mucho las atracciones mecánicas. Por atracciones mecánicas, digo, usted le gusta montar, suponga que a usted le gusta montar en las montañas rusas, en las ruedas, donde las ferias van y ofrecen estos espectáculos. Suponga que a usted le gusta muchas de esas atracciones mecánicas y que el Espinal llega a uno de esos feriados que van de ciudad en ciudad llevando esas atracciones mecánicas. Que a usted le gusta mucho de la adrenalina, mucho de disfrutar de eso, de montar en esas atracciones, y que a usted le gusta como buen amante de la adrenalina montar en la montaña rusa. Y usted está allí haciendo una fila, esperando el momento que le toque el turno de montar en esa montaña rusa. Y mientras usted está allí en la fila, usted se percata, usted se da cuenta de que hay elementos en esa atracción que han quedado mal asegurados. Hay elementos que muestran esta atracción como una fuente de mucho peligro. Usted se percata de que la base es inestable. Usted ve, mientras está esperando en la fila, usted ve que esta montaña rusa se mueve más de lo normal. Usted ve que tambalea, que las personas están allí como próximas a caer. Y usted está allí, ve unos tornillos sueltos, ve la base inestable. Y entonces está usted allí esperando. Y ve todo este riesgo potencial. Y usted está allí y usted se percata de eso. Yo le pregunto en esa situación, ¿qué haría en ese caso? ¿Esperaría a que llegara el vagón y usted se montara allí y empezar a disfrutar? Bueno, yo creo que por el riesgo que usted está viendo y por el temor infundado en el corazón, yo creo que usted no será movido a cometer tal imprudencia de subirse a esa atracción mecánica. Más bien usted se saldría de la fila e iría nuevamente a su casa. Usted, por el temor simple, seguramente se persuadiría a no subirse a tal atracción y asumir tal riesgo. ¿Verdad? Eso es lógico, eso es natural. Que cuando usted vea el peligro, usted sea advertido y se aparte del peligro. Bueno, el proverbista nos dice que el avisado ve el mal y ¿qué hace? Se aparta. El avisado siempre que ve el mal, ve, lo reconoce y se aparta. Pero ¿qué hacen los necios? Los necios ven el mal y siguen hacia el mal. Mis hermanos, los seres humanos muchas veces no nos damos cuenta del peligro en el cual estamos inmersos y en el peligro que nos encontramos y que existe en nuestras vidas cuando no lo vemos con nuestros propios ojos. Muchos dicen no ver para creer. Y no creemos hasta que no veamos. Y en cuanto al peligro, muchos dicen, no me doy cuenta del peligro y no quiero asumir los riesgos siempre y cuando no lo vea con mis propios ojos. Y quiero entonces vivir en una vida sin tener en cuenta de que hay peligros, de que existen muchos peligros a mi alrededor. Y lamentablemente muchas veces, cuando existen advertencias, esas no son suficientes para que los corazones sean persuadidos de no dirigirse ante ese peligro. Y por eso sabemos que la única forma de que nos haga recapacitar y que las personas puedan recapacitar ante el peligro es que ellos lo miren con sus propios ojos.
es que usted mire el peligro con sus propios ojos. Hay un peligro que las Escrituras nos señalan y hay un peligro que Dios por su palabra nos muestra y que amenaza la vida de todo hombre. Si usted hoy está ante amenaza, ¿usted qué hace? Bueno, usted toma las precauciones necesarias. Si hay ahora mismo una amenaza, yo sé que usted por el simple temor tomará las precauciones necesarias. Hay un peligro, mis hermanos, constante y latente en toda la naturaleza humana. Es un peligro que surge del corazón del hombre. Es un peligro que está allí como resultado de la desobediencia a la palabra de Dios y que desde el huerto del Edén ese peligro es natural a todos los seres humanos. Pero aunque es un peligro natural, escuchen bien, es un peligro que aumenta en grado. Este peligro aumenta en grado cuando se profesa una fe en Dios. Peligro aumenta cuando las personas dicen estar en Dios o dicen creer en Dios. Y cuando se tiene un camino avanzado en la vida de fe, aún más ese peligro aumenta. Este peligro entonces es un peligro a advertir, porque todos los hombres siempre van a estar expuestos a él. Todos los corazones, en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier instancia, cualquiera sea el momento de su vida, estará allí expuestos. Los que lo ignoran son entonces personas insensatas, pero los sabios son advertidos para apartarse de ese peligro. Ese peligro, si es ignorado, entonces puede causar grandes estragos. Y quiero que usted vea el peligro con sus propios ojos. Recuerde el avisado del mal y se aparta. Y así como la advertencia para nosotros es, hasta ver el peligro no nos apartamos, yo quiero que usted vea el peligro. Por si está entonces en ese riesgo, usted tenga la oportunidad de apartarse. Hecho, mis hermanos, el hecho de advertir entonces sobre este peligro, es poder entonces alentar a los corazones a un examen sincero, a una vida de continua obediencia a la palabra de Dios. Cuando veamos este examen y cuando veamos este peligro, lo que quiero, mis hermanos, entonces como resultado de esto es que usted entonces sea sincero con usted mismo, usted pueda examinar su propia vida y pueda ver su vida en reflejo a la continua obediencia a la palabra de Dios. Así que yo quiero alentarlos a ustedes, alentarlos a una perseverancia constante en la fe del Evangelio de Jesucristo, para que si tal vez alguno esté dormido o esté en ese letargo espiritual, sea despertado ante el problema y ante el peligro que le amenaza. Que usted sea despertado de ese letargo espiritual que tal vez posiblemente haya caído por las diferentes situaciones en su vida y sea advertido entonces con el propósito de que usted se anime nuevamente y tenga entonces la capacidad de poder enfrentar la realidad de su vida ahora mismo como persona, pero como persona delante de Dios, y usted tenga la capacidad de ser ferviente y vigilante en la batalla de su fe. De manera de que fortalecidos por la gracia de Dios, usted no ceda ante este peligro, y este peligro es la incredulidad. La incredulidad. Porque todos nosotros estamos expuestos ante el riesgo de caer en la incredulidad. Y advertido entonces, usted pueda mantenerse firme en la fe en Dios, con los ojos puestos en Cristo, echando mano a los medios por los cuales Dios nos imparte esa perseverancia a través de su gracia divina para hacerlo hasta el fin. Antes de este tiempo, en la primera parte, mis hermanos, yo les hablé y los que estuvieron presentes, les hablé acerca de una parábola, la parábola de los dos cimientos, y cómo el Señor llama necios a aquellos que oyendo su palabra no la ponen en práctica, pero cómo Dios considera sabios a aquellos que escuchan su palabra y la obedecen. Y yo quiero entonces, en esa misma idea, en esa misma línea, en ese mismo sentir, poder advertirles del grave peligro de la incredulidad. Y esto, repito nuevamente, para alentarlos, para que usted se aliente y para que su corazón se fortalezca nuevamente en la fe en Cristo, para que sepa que su vida de fe es una vida que la debe batallar, es una vida que la debe luchar. Y la lucha por la fe, mis hermanos, es una lucha que no da tregua, es una lucha que no descansa, es una lucha que continúa y continuará hasta el fin que el Señor nos permita tener, o hasta el momento en que el Señor nos tenga sobre esta tierra. Esa lucha permanecerá. Y en la gracia del Señor sabemos que Él nos hará triunfantes. Ahora hay dos cosas que quiero que consideremos a partir del texto que les he leído. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Hay dos cosas que quiero darle a entender para que usted se percate y vea entonces con sus ojos acerca del peligro de la incredulidad. Y advertidos, usted pueda tomar las advertencias o las condiciones necesarias para
salir de ese peligro y no estar expuesto tan propiamente a ellos, sino usted pueda ser advertido y, como lo dice el proverbio, el avisado ve el mal y apartarse de ese mal. Entonces, mis hermanos, quiero que primeramente veamos una advertencia solemne contra la incredulidad. Quiero advertirlos primeramente contra la incredulidad. Y lo segundo que quiero hacer es que quiero darles exhortaciones para que usted persevere en la fe. Algunos elementos prácticos, algunos elementos que le ayudan y le ayudarán a usted a permanecer y a perseverar en la fe. Repito, voy a advertirles en contra de la incredulidad o acerca de la incredulidad. Es un peligro latente para todos, pero quiero entonces en segunda instancia exhortarlos a perseverar en la fe. En cuanto a lo primero, mis hermanos, lean conmigo detenidamente el versículo 12 del capítulo 3 de Hebreos. Versículo 12, capítulo 3. Escuchen lo que dice el texto. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esta es la advertencia. Y quiero leerlo desde la versión nueva internacional. Ella lo traduce de la siguiente manera. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que lo haga apartarse del Dios vivo. Y esta es la advertencia. La advertencia es, hermano, cuídense. Todos los que me están escuchando, la advertencia es esta. Hermanos, cuídense. Tengan cuidado. Mire que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y noten entonces, mis hermanos, esta advertencia. Esta advertencia es una advertencia solemne. Esta es una advertencia que si usted la escucha detenidamente, que si usted la lee y la escucha detenidamente, usted podrá oír el sentido de urgencia con lo cual el autor inspirado quiere transmitirlo. Este es un pastor que está hablando a sus oyentes, a sus hermanos, con un sentido de necesidad. Él está, como cualquier pastor, preocupado por sus hermanos. Y les está diciendo, entonces, ustedes están expuestos a un peligro terrible. Hay situaciones que tal vez los están llevando a dudas en la fe. Y él está consciente de todas esas situaciones. Y por lo cual, él es consciente de ese peligro en el cual ellos están expuestos ahora mismo. Así que ellos van a ser advertidos. Y el pastor va a hablar y les va a decir, hermanos míos, por favor, tengan cuidado con la incredulidad. Tengan cuidado, adviértanse de la incredulidad, de este serio peligro que si ustedes no lo reconocen y no lo van a reconocer, este peligro tendrá serias consecuencias. Y esto es lo que hará si no se advierte. Los llevará a apartarse del Dios vivo. Si usted no lo reconoce y si usted no es advertido y si usted no lo tiene en cuenta, esto lo conducirá a algo. Lo llevará a apartarse del Dios vivo. Y esto es lo que va a hacer la incredulidad. Cuando no se advierte y cuando no se mira con los ojos, los llevará a los hombres a apartarse del Dios vivo. ¿Qué hace un incrédulo? Se apartará del Dios vivo. ¿Qué hacen los incrédulos? Se apartan del único Dios. Pero ¿qué hacen los creyentes? Ojo, y escúchenlo bien. ¿Qué hacen las personas que confiesan a Dios y forman en su corazón un corazón de incredulidad? Al final, lo que van a hacer y lo que se verá es que se verán apartados del Dios vivo. Mis hermanos, esta es una seria advertencia. Por el contexto de toda la carta a los hebreos, sabemos que los destinatarios a los cuales el autor a los hebreos escribió, cristianos judíos, judíos convertidos al cristianismo, sabemos que estos cristianos estaban sufriendo persecución por causa de su fe. Cuando el autor a los hebreos va a escribir esta carta, él tiene en mente y él tiene en perspectiva a sus hermanos. Ellos están sufriendo persecuciones en sus vidas por causa de la fe. Y esto ha llevado y lleva a muchas personas a ser desalentados, a muchos creyentes a desanimarse en sus vidas cristianas. Tal vez estos destinatarios a los cuales el autor de Hebreos estaba escribiendo, muchos estaban dudando si en verdad Cristo había solucionado definitivamente el problema del pecado. Si en verdad la obra de Cristo había sido suficiente para tratar el problema del pecado. Si en verdad Cristo y su obra a través de su sacrificio se había solucionado totalmente y perfectamente el problema del pueblo de Dios. Y sobre todas las cosas, si a través de la obra de Cristo Dios había asegurado la salvación de su pueblo.
Los creyentes estaban en duda acerca de esa obra de Cristo. Muchas situaciones, muchos inconvenientes, muchos problemas habían surgido y estaban surgiendo en el corazón de estos hermanos a los cuales el autor de los Hebreos escribe. Y entonces estas cosas le llevan a plantear al autor este problema. Ok, hay situaciones en la vida de nuestros hermanos que les están llevando a dudas en su fe. Muchos no están creyendo que Cristo es suficiente. Muchos están dudando si Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios. Si Él sustituye a Moisés en eso de ser mediador entre Dios y los hombres. Si en verdad Él es el único sacrificio que Dios va a aceptar por su pueblo. Muchos están dudando. Pero no solamente están dudando en cuanto a las convicciones. Están dudando también en muchos asuntos prácticos. Su familia sanguínea, los demás judíos, les estaban atacando. Les estaban diciendo, ustedes no están siendo parte del pueblo de Dios, ustedes están negando la fe judía, la fe de Dios, y entonces los estaban aislando de la familia terrenal, y por causa de ellos estaban sufriendo muchas cosas, y muchas dudas estaban cayendo al corazón de estos oyentes de esta carta, por lo cual muy seguramente muchos estaban replanteando si la idea de ser cristiano es una buena idea o vale la pena seguir siendo cristiano. Muchos estaban replanteándose de si en verdad seguir a Cristo y sus enseñanzas es una buena idea. ¿Por qué no nos volvemos al judaísmo? ¿Por qué no seguimos practicando los ritos y los rituales del judaísmo? Muchos estaban teniendo la idea y replanteándose si ser cristiano vale la pena, si creer en Cristo vale todos los sufrimientos. ¿Vale la pena seguir confiando en Dios a través de Jesucristo? ¿Y vale la pena afrontar toda esta persecución, todos estos padecimientos por Cristo? Bueno, el autor les va a decir, mis hermanos, yo sé que ustedes están expuestos a todo esto y solamente quiero decirles esto: cuídense de no tener un corazón malo, de incredulidad que los haga apartarse del Dios vivo. Este pastor con un corazón muy compungido y con mucha necesidad y con una urgencia de transmitirle a sus hermanos esta terrible peligro, esta terrible condición en la cual estaban expuestos, tiene esa condición entonces de mostrar esa idea de lo que es el corazón del hombre, de lo que es el corazón de un creyente y a lo cual está expuesto, y un corazón cristiano está expuesto a esto, a la incredulidad. No crea que la incredulidad solamente hace parte del mundo externo o del mundo que está apartado de Dios. La incredulidad hace parte también del pueblo cristiano y del pueblo que sigue a Dios. La incredulidad y la lucha con la incredulidad está en un grado aún más elevado, porque el creyente puede conocer muchas cosas de Dios y aún así estar dudando de Dios. Muchos creyentes podrían estar convencidos de muchas cosas acerca de Dios, de su obra, de Cristo, de su sacrificio, y aún así dudando de si en verdad vale la pena seguir siendo cristiano, siendo obediente a la palabra de Dios. El texto entonces es una advertencia, pero esta advertencia, y voy a colocarla en la ilustración, voy a hablarles acerca de esta ilustración, está en medio, mis hermanos, de una historia bíblica. Este texto, Hebreos capítulo 3, versículo 12, está en medio de una situación real y verdadera que le sucedió al pueblo de Dios. Y el autor a los Hebreos va a colocar este testimonio como un ejemplo y les va a decir, miren, véalo con sus propios ojos lo que significa no estar advertidos acerca del peligro de la incredulidad, y véalo con sus propios ojos cómo la incredulidad hace que los hombres se aparten del Dios vivo. El autor va a tomar una historia, y esa es una historia que está relatada en Números capítulo 13 y capítulo 14 en el Antiguo Testamento. Ese contexto en el cual esta advertencia está señalada está entonces en la primera parte. El autor toma las palabras del salmista David del Salmo 95 y por inspiración divina el autor toma y dice, miren, esto es lo que el Espíritu Santo dijo por medio del rey David. El rey David en el Salmo 95, los versículos 7 al 11, dice estas palabras: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esas palabras son tomadas del autor de Hebreos, de las palabras del salmista David. Salmo 95 toma estas palabras y el autor toma y trae a colación estas palabras y las dice, mire, esto es lo que el Espíritu Santo ha dicho. Adviértanse de que no se endurezca el corazón como
en un momento particular. Ahora el autor va a interpretar y va a decir, esto sucedió en este momento, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Es decir, a Dios. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos entonces que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, mis hermanos, el trasfondo de esta historia es la historia narrada en Números capítulo 13 y Números capítulo 14, y es una historia penosa, muy triste, y es una historia, mis hermanos, muy cruel sobre el peligro de la incredulidad. Ahora, permítame resumirles esta historia. No quiero llevarlos a números, no quiero ver todo ese relato, solamente quiero que ustedes escuchen lo que esta historia se nos resume en Números 13 y 14. Dios había prometido entrar a su pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Dios le había prometido a Abraham darle una tierra, la tierra de Canaán. Dios le dijo a Abraham, esta tierra será para tu pueblo, para tu descendencia, para su nación que vendrá de tu simiente. Este pueblo entonces tiene esa promesa de parte de Dios, pero es una promesa que se ve aún un poco más clarificada cuando Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Quiénes conocen la historia de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto? Todos la conocen, ¿verdad? Dios liberó a Israel y lo liberó con una mano poderosa, con muchos prodigios, con un brazo extendido. Dios liberó a Israel de esa esclavitud. ¿Qué hizo Dios para liberar? Endureció el corazón del faraón y a través de unas plagas milagrosas, Dios hizo que el faraón dejara ir a Israel y lo liberó con mano poderosa. Las plagas estuvieron allí manifestadas, Dios manifestó todo su poder, pero hubo una situación muy particular, que la última plaga, la muerte de los primogénitos, tocó a todos los descendientes de todos los egipcios, excepto a los israelitas. Los egipcios escucharon eso, escucharon ese clamor, escucharon ese llanto de los padres egipcios llorando a sus primogénitos, por lo cual entonces el faraón dijo a Israel, salgan de mi tierra. Y el Señor hizo que Israel saliera. Ahora el Señor no solamente permitió que Israel saliera, ¿verdad? El Señor no solamente hizo que Israel saliera de esa esclavitud, también el Señor guardó a Israel mientras ellos salían de Egipto. Y recuerden que después el faraón quiso levantarse y el faraón dijo, ¿cómo es que yo dejé ir a este pueblo? Me voy a ir tras ellos. Y el Señor entonces destruyó al ejército de faraón cuando ellos cruzando el mar, el Señor trajo sobre ellos el mar y allí destruyó todo el ejército del faraón. Pero aún más, el Señor se le reveló a este pueblo allí en el monte de Sinaí, y a través de ese monte con llama allí en la colina de este monte, y este monte temblando, Dios habló a Moisés, y por medio de Moisés Dios habló al pueblo. Así que el pueblo de una forma especial vio a Dios siendo revelado en medio de esta nación, de este pueblo, allí en las laderas del monte de Sinaí. Ahora el Señor les dijo, Israel, yo les voy a introducir a la tierra prometida. Yo les voy a llevar y les voy a dar la tierra que les prometí por heredad. Pero cuando van a estar allí y están allí, ven a tierra a lo lejos, Moisés envía a 12 espías, y está la historia de Números, capítulo 13 y capítulo 14. El Señor le dice a Moisés, Moisés, escoja a hombres para que vayan a inspeccionar la tierra. Moisés hace caso de Dios, a las palabras del Señor, envía y toma 12 hombres. Estos hombres son enviados a Canaán con un mandato especial. Vaya, examinen la tierra, miren sus habitantes, miren qué tipo de personas hay allí, pero no solamente eso, miren cómo es la tierra, si la tierra es fértil, si da buenos frutos, y traigan entonces noticias para que sepamos lo que es esta tierra y si es entonces una tierra la cual el Señor había dicho es una tierra buena para poseer. Ahora, ¿qué pasa? Estos hombres van y inspeccionan por 40 días la tierra de Canaán, y después de 40 días ellos vienen con el informe y reúnen a Moisés y reúnen a toda la congregación, y adivinen qué pasó. Bueno, la historia nos muestra que estos hombres dieron malas noticias. Estos hombres vinieron, 10 de ellos dijeron, ok, la tierra es buena, da buenos frutos, en verdad es una tierra que produce leche y miel, pero pasa esto. Esta es una tierra donde hay muchos enemigos grandes, hay gigantes, están los hijos de Anac, y nosotros somos como langostas al lado de ellos, así que es imposible la conquista de esa tierra. ¿Y saben qué?
Esas palabras hicieron que el pueblo de Dios murmurara por el actuar de Dios. Y este pueblo dice, ellos lloraron toda la noche y toda la noche dijeron, Señor, ¿por qué nos trajo aquí a morir en el desierto? ¿Por qué, Señor, nos trae esto? ¿Por qué mejor no nos dejó allí en Egipto? ¿Por qué mejor no nos dejó allí en esa esclavitud donde teníamos el pan, donde teníamos la comida, donde teníamos la bebida? ¿Por qué, Señor, no nos dejó allí? ¿Y saben qué hizo el Señor? Dice la Escritura, dice la historia, el Señor se indignó contra estos israelitas. Y se indignó de tal manera que les dijo, ok, ustedes me despreciaron y ¿sabe qué va a pasar? Ninguno de ustedes va a ver la tierra prometida. Todos ustedes que dijeron, nuestros hijos serán presa de estas personas extrañas, el Señor les dijo, miren, sus hijos la van a ver. Sus hijos van a entrar, ellos van a poseer la tierra. Pero ustedes que tienen la promesa de entrar en una tierra de reposo, a ustedes no les será dada la oportunidad. Ustedes van a caer por el desierto y van a caer muertos. ¿Y por qué? Porque ustedes dudaron de mi palabra, no reconocieron mis promesas, no se confiaron en lo que yo soy, no creyeron en mi carácter y por tanto ustedes caerán muertos y ninguno de ustedes va a ver la tierra prometida. Y el Señor le dijo, ustedes llenaron su corazón de incredulidad y se apartaron del Dios vivo. Y esto hace entonces que el Señor sentencie. Así como los espías duraron 40 días, 40 años ustedes van a estar divagando por el desierto. Un día, por cada año, por un día que estuvieron los espías allí inspeccionando la tierra. ¿Y saben qué va a pasar? Durante esos 40 años el Señor va a atender en ese desierto a todos los que dudaron, a todos los que desconfiaron en sus promesas y el Señor va a levantar una nueva generación donde los va a introducir. Solamente 2 de esa generación van a ingresar, Josué y Caleb. Y solamente ellos van a ver cumplidas las promesas. Entonces, mis hermanos, en resumen, Israel había experimentado el poder de Dios. Israel había experimentado cómo era el obrar de Dios en favor de ellos. Cómo era Dios manifestándose con todo su poder, con toda su gloria, con todo su esplendor de majestad. Dios había actuado poderosamente en medio de ellos. Y Dios le había dicho, Israel, confía en mí. ¿Qué debía hacer Israel? Israel debía alabar a Dios, confiar en el Señor, que había manifestado todo su poder, toda su autoridad, confiar en su misericordia, en su grandeza, en su bondad. Pero ¿qué hizo Israel? Israel no creyó a Dios. Más bien dice la Escritura, ellos le tentaron continuamente. Ellos le tentaron continuamente con sus quejas. Sus críticas por las circunstancias llevaron a que el Señor se indignara por estas personas. De manera de que ellos provocaron a Dios por su incredulidad. Y su resultado entonces fue que Dios se enojó contra ellos, Dios se indignó contra ellos y no permitió que entraran a la tierra prometida. Repito, ¿qué esperaba Dios de Israel? Que confiaran en Dios al ver sus obras milagrosas, al ver su poder desplegado en medio de ellos. Que confiaran en Dios y en sus promesas y en sus palabras con todo el corazón. Que estuvieran firmes en el carácter de Dios. Dios es justo, Dios es veraz, pero Dios es un Dios de promesa, que Él no miente y que Él dijo algo y que Él lo hace y que Él lo hará. Dios prometió entrarlos en la tierra prometida, pero ellos dudaron de la capacidad de Dios de entrarlos en la tierra prometida. ¿Y saben qué pasó? Ellos no confiaron en nada de Dios. No confiaron en Dios que les guiaba, que les protegía, que les proveía. Antes vieron a un Dios como un enemigo suyo. Un enemigo que los liberó de Egipto. Señor, ¿por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué nos dejó salir de Egipto? Más bien hubiéramos dejado allí en Egipto. Sufriendo la esclavitud, sí. Con una comida, sí. Con una bebida, sí. Pero esclavos. ¿Por qué? Señor, ¿para qué nos sacó de Egipto? Y estaban entonces indignados con Dios. Porque los había cuidado. Porque los había liberado. Y ahora ellos dudaron acerca de esas intenciones divinas. Y mis hermanos, esta es una penosa historia. Es una historia muy triste de cómo una persona puede conocer a Dios, puede ver el poder de Dios y aún así dudar de ese Dios. Y saben, mis hermanos, que el problema para que los hombres crean en Dios no son evidencias, porque Dios ha manifestado su poder, su majestad, su misericordia, su bondad. Hermano, el peligro para que las personas crean en Dios no es que Dios se haya manifestado, no, Dios se ha mostrado muchas veces y de muchas maneras. El peligro
Mis hermanos, la falta de fe en las personas no es que Dios no haya hecho milagros. No, Dios hizo milagros. Y Dios obró milagrosamente. Y ¿saben? Hay una generación que conoció de manera directa los milagros de Dios. Y vio a Dios de manera real, actuando de manera prodigiosa. Pero ¿saben qué? Fue la generación más incrédula que existió sobre la tierra. Porque ellos vieron directamente a Dios, pero fueron los más incrédulos que jamás hayan existido. Una persona que vio a Dios trayendo un alimento del cielo, el maná. Vio una generación que vio a Dios descender en llama de fuego al monte. Que el monte temblaba. Dios habló con voz de trueno. Y estas personas vieron a Dios descender. Pero ¿saben qué? Fueron las personas más incrédulas que estuvieron sobre la tierra. Así que el problema no son evidencias, el problema no son milagros para que las personas crean en Dios. El problema es un corazón que es incrédulo y que está expuesto a la incredulidad. Y mi hermano, no piense que esto fue solamente una historia de los israelitas. El camino de la incredulidad es un camino peligroso que está delante de todos nosotros. El camino de la incredulidad es un camino peligroso y es una advertencia que está a lo largo de todas las Escrituras. Sospechar de Dios, dudar de Dios, mis hermanos, es un terreno peligroso y engañoso. Porque ¿saben qué hace? Hace que los corazones se llenen de amargura, se llenen de autosuficiencia, se llenen de soberbia. Y muchos hoy aquí pudieran estar caminando el camino de la incredulidad. Pudieran estar transitando el sendero peligroso de la incredulidad. Pudieran estar entonces ahora mismo haciendo unos actos de confianza en Dios, pero no así dudando acerca de Dios. Aún así dudando acerca de la provisión divina, del cuidado divino. Señor, yo estoy aquí en la iglesia, pero ¿qué será ahora cuando salga? ¿Vas a proveer? ¿Será que puedo confiar en ti? Y mañana, Señor, y mi salud, Señor, y mi vida, Señor, y esta situación, Señor. Mis hermanos, muchos pudieran estar dudando de la obra de Dios, de su providencia divina, de sus cuidados, de su amor, dudando si en verdad Dios está al control de todas las cosas. Y pudieran entonces en esa medida estar dando pasos que lo estén apartando del Dios vivo, replanteándose en la idea de si ser cristiano verdaderamente vale la pena. De si creer en Cristo verdaderamente vale todos los sufrimientos. Y muchos pudieran estar tentados hoy de regresar al mundo. Los israelitas se fueron tentados en su corazón a regresar a Egipto. Los judíos cristianos a los cuales el autor de Hebreos les está escribiendo estaban tentados a regresar al judaísmo, a regresar a las prácticas judías. Pero usted y yo pudiéramos hoy estar tentados a regresar al mundo. ¿Saben por qué? Porque la duda en Dios es un peligro que está al frente de todos nosotros. Por eso el autor dice, mis hermanos, tengan cuidado de que no haya ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y yo puedo extender esta advertencia. Mis hermanos de Iglesia Sublime Gracia en Espinal, tengan cuidado de que no haya ninguno con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado, que no haya ninguno. Porque la incredulidad es un pecado gravísimo, ya que es un pecado que va contrario a Dios. Ser incrédulo, mis hermanos, para con Dios es hacerle a Dios mentiroso. Es negar lo que Él ha dicho y es negar lo que Él es en sí mismo. Un Dios veraz, un Dios que no cambia, un Dios que es fiel a su palabra. Y yo tengo aquí hermanos de mi congregación, de nuestra congregación. Y esta es una advertencia que también va para todos. Mis hermanos, tengan cuidado de que no haya en ninguno un corazón malo de incredulidad. ¿Y saben por qué? Porque aparte de ser un peligro para aquel que está expuesto, es un dolor para aquellos que ven a hermanos apartándose de la fe. Hace 2 años yo vine aquí y compartí con ustedes un tiempo. Pero Iglesia Sublime Gracia lleva más de 2 años. No sé, 10, 15 años, pastor. 16 años. Y ¿saben qué? Yo puedo ser testigo de los dolores que ha tenido el pastor al ver hermanos apartándose de la fe. A personas alejándose de los caminos del Señor. ¿Y saben que hay algo doloroso para un pastor? Es ver a alguien a quien se le ha advertido, a quien se le ha dado el amor, el cuidado, a quien se le ha dado fuerzas
para perseverar en la fe, apartarse de los caminos del Señor. Eso es un dolor en el corazón. Yo llevo 8 años, un poco más largos, pastoreando allí en Neiva. Y he tenido que enfrentar el dolor de ver personas apartarse de la fe. De ver personas alejándose del Dios vivo. Corazones llenos de incredulidad. Y esto, mis hermanos, es un dolor. Eso es un peligro. Y por eso es una advertencia que se debe hacer. La incredulidad es de alcance general. Cuidado de que ninguno de vosotros, y eso es general, ninguno está exento al peligro de la incredulidad, pero es uno con examen personal. Cuidado que ninguno, y examínese de que no tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esta mañana, antes de iniciar el culto, un padre decía, mis hijos están apartados del Señor. Ellos conocieron, ellos estuvieron, pero se han alejado del Señor. Y yo sé que usted ha sido testigo de muchas personas. Yo sé que usted tal vez podrá tener el testimonio vívido de una persona que en inicio dijo conocer a Dios, pero que ahora usted lo ve en el mundo. Y mis hermanos, las personas que en un momento han estado en los caminos del Señor y se han alejado, ellos no se han alejado a otra iglesia. Ellos han dado pasos para alejarse del Señor y ahora usted los puede ver en el mundo. Y por eso la advertencia, mi hermano, cuídense de que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y saben que, mis hermanos, hay zorras pequeñas que hacen dañar la cosecha. Hay pequeñas acciones que se dan, pasos pequeños que se dan para apartarse de Dios. La incredulidad no sucede de la noche a la mañana. La incredulidad son pasos pequeños que se dan. Dudar de Dios, dudar de sus cuidados, dudar de si en verdad vale la pena seguir confiando en el Señor, vale la pena seguir siendo perseverantes, que si en verdad vale la pena leer las Escrituras, de que si en verdad vale la pena tener un tiempo de comunión con Dios. Y las personas empiezan a dar pasos pequeños y las moscas empiezan a pararse sobre el perfume del perfumista. ¿Y saben qué hacen cuando se paran? Esas moscas hacen heder el perfume posterior. Y esas zorras pequeñas, después de que se anidan allí, ellas dañan la vid. Hermano, pequeñas acciones dan pasos a la incredulidad. Pequeñas acciones, pequeños eventos en cada una de nuestras vidas dan camino a la incredulidad. Repito, dudar de Dios, desconfiar de sus cuidados, desconfiar de su amor, no hacer uso de sus medios en el cual nos ha dado para perseverar en la fe. Y por eso la advertencia, pero ahora las exhortaciones para perseverar en la fe. La advertencia, mis hermanos, cuídense de que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Ahora, ¿cómo nos contrarrestamos ante ese peligro? ¿Cuál es el antídoto que nos ayuda a contrarrestar el peligro en el cual estamos expuestos? Y ahora aquí vienen las advertencias, las exhortaciones para perseverar en la fe. Versículo 13. Antes, hermanos, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyere hoy su voz, escuchen esto, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Hermanos, nuevamente el peligro de la incredulidad es real. No lo desconozcan, es real. Es verdadero. Todos estamos expuestos ante el peligro de la incredulidad y repito, el tener una expresión de fe hace que ese peligro crezca aún más. Hace que ese peligro se incremente a un grado más. Hermano, por eso el Señor nos ha dado para este mal un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto para la incredulidad? ¿Cuál es el antídoto, mis hermanos, para mantenernos de tal forma de que guardemos nuestros corazones y el de todos nuestro alrededor acerca de la incredulidad? La respuesta es en Cristo y en su Evangelio. En Cristo las personas se guardan de la incredulidad. En su Evangelio los hombres encuentran un refugio a el peligro de la incredulidad. Mis hermanos, es la fe en Cristo la que nos mantiene unidos a Dios. Es la fe en Cristo la que nos mantiene, mis hermanos, vigilante en nuestro corazón, obedeciendo la palabra de Dios.
Y esta mañana yo les dije, es necio aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica. ¿Cómo mantenemos seguros nuestros corazones de la incredulidad? Oyendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra del Señor. Hermanos, es en la obediencia a la palabra de Dios que se dan el testimonio de permanecer en la gracia divina. Es la forma como Dios va a operar en nuestros corazones la salvación por medio de Jesucristo, cuando hacemos usos de los medios que Dios ha dispuesto para que perseverando en ellos, en fe, el Señor nos ayude contra la incredulidad. Mi hermano, el Señor nos ha dado grandes elementos para batallar contra la incredulidad. ¿Saben cuál es uno de ellos? La comunión con Dios. El autor a los Hebreos dice, cuidado que no tengan corazón malos, que los hagan apartarse del Dios vivo. ¿Y sabe qué es lo contrario de ellos? Mantener la comunión con el Dios vivo. El autor dice, entonces, es malo apartarse de Dios, y por implicaciones entonces sabemos que un corazón que ama a Dios es un corazón que se acerca a Él, sabiendo que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Porque es necesario, entonces, que los que crean en Dios, crean que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Y esto, mis hermanos, es un buen antídoto. Pero ¿saben cuál es otro antídoto contra la incredulidad? La vida en iglesia. Es un gran antídoto contra la incredulidad. La comunión entre creyentes. Versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el pecado del engaño. Mis hermanos, este es un verso muy claro que nos señala la importancia de la comunión cristiana. Más adelante en Hebreos capítulo 10, el versículo 23, el autor va a hablar y va a decir nuevamente estas palabras. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El apóstol Pablo en Colosenses 3:16 habla y nos dice que debemos exhortarnos unos a otros. ¿Cómo lo hacemos? Dice el apóstol Pablo, cantando con salmos, himnos, con alegría, exhortándonos a través de la palabra del Señor, y así nos mantenemos firmes en Él. Santiago capítulo 5, un poco más adelante, Santiago capítulo 5, Santiago va a decir acerca de este antídoto, versículo 16. Va a decir, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Versículo 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis hermanos, la vida cristiana es un antídoto contra la incredulidad. Y no se puede vivir la vida cristiana en aislamiento. Usted no puede ser un cristiano solitario. Usted no puede ser, mis hermanos, un cristiano que se aleja de la comunión cristiana. El incrédulo es uno que se aleja de Dios, y por tal es uno que se aleja de la iglesia de Cristo. Por tal razón, el Señor nos ha dado una vida cristiana y la ha diseñado de tal forma que muestra nuestra necesidad de la comunión de la iglesia. Necesitamos del ministerio de otros hermanos que noten nuestras debilidades, que nos digan acerca de lo que estamos haciendo mal. Nosotros no nos percatamos muchas veces de lo que estamos haciendo, que nos está alejando del Dios vivo, de la fe, porque el pecado es engañoso. El pecado nos atrapa y nos hace creer que estamos bien, mientras nos alejamos en esa misma medida de la obediencia a Cristo. Pero hay otros hermanos que lo miran y nos pueden decir, hermano, te veo debilitado, ¿qué pasa con tu vida? Tus expresiones no son unas expresiones del creyente, ¿qué pasa con tu vida, con tu comunión con el Señor? Y hay personas, mis hermanos, que son regalos de Cristo, que nos advierten en cuanto al pecado. Y la iglesia es un regalo de Cristo para los creyentes contra el peligro de la incredulidad. El congregarnos, el mantener la comunión es importante. Mis hermanos, ¿qué hacen ustedes como cristianos, como comunión? ¿Cómo enfatizan ustedes la comunión cristiana? ¿Cómo crecen en la comunión unos con otros? ¿Qué hacen ustedes al finalizar el culto? Cada uno se va para su casa. Hermano, te vi, vuelvo a verte hasta el domingo, no quiero saber nada más de ti. Hermano, la comunión cristiana es importante. Dé espacios a los hermanos para compartir, para vivir en esa fidelidad, en esa comunión, para conocer las debilidades, los problemas y saber cómo podemos enfrentarlos unidos en la fe en Cristo.
Hermano, no te alejes de la comunión. Necesitamos de la iglesia, necesitamos mantener la comunión con Dios, pero también por medio de su iglesia. Y Dios nos llama a que nos ayudemos unos a otros, a estimularnos al amor, a las buenas obras, a que nos ayudemos a poner nuestra mirada en Cristo. Hermano, usted no es un llanero solitario. ¿Y sabe qué pasa cuando una persona dice, yo puedo vivir mi vida sola, mi vida cristiana sola? Es una persona que usted la va a ver un poco más adelante apartado del Señor. Y este es el primer paso de los incrédulos cuando quieren apartar del Señor, alejarse de la comunión con los hermanos. Hermano, no quiero tener comunión con usted, no quiero saber nada de usted, déjeme a mí solo, déjeme mi individualidad, déjeme que yo puedo sortear las cosas, los problemas solo. El Señor dice en su palabra, esa no es la forma. La forma es exhórtense unos a otros. Vivan en comunión unos con otros. Pero hay otra cosa, mis hermanos, y es sirviendo a Cristo. El autor, mis hermanos, nos invita a permanecer fieles en el Señor, a ser fieles y constantes en la obra del Señor. El autor nos dice que todos nosotros permanecemos en la fe y somos participantes en Cristo y participamos con Cristo en todas sus virtudes, en todo lo que Él hizo. Pero participar de Cristo implica también, mis hermanos, en una forma de involucrarnos a un servicio fiel a Él en medio de este mundo. Sirviendo a Cristo en el cuidado, en el servicio unos por los otros, sirviendo a Cristo en su iglesia. Y mantenemos, mis hermanos, nuestra fe con la firme convicción y con la firme resolución de que cada área de nuestra vida es una vida que debe ser al servicio de nuestro Señor. Y cada área de nuestra vida, mis hermanos, es una vida que debe ser vivida para el avance del reino, como Él nos ha llamado a vivir, ser testimonio en este mundo. Pero también, mis hermanos, hay otra forma que nos ayuda a luchar contra la incredulidad y es esforzándonos por entrar en el reposo de Dios. Esforzándonos por entrar en ese reposo que Dios nos ha prometido. Y ese esfuerzo consiste en depositar la entera confianza en Dios. En Dios que ha prometido nuestra salvación, en Dios que ha prometido nuestra redención. Mis hermanos, la vida cristiana es una vida que debe ser vivida en confianza en Dios cada día, cada hora. Es una vida, mis hermanos, que debe ser una vida de confianza y seguridad en las promesas de Dios, porque son las promesas de Dios las que nos ayudan a luchar contra todas nuestras debilidades, a guiarnos en este mundo de dolor, a tener cuidado de nosotros, a gozarnos en el reconocimiento de la gracia del Señor en nuestras vidas, a perdonarnos unos con otros, caminando entonces hacia el futuro de la santidad, el camino de la santidad y ese gozo que el Señor ha prometido a nuestras vidas. Cada día, mis hermanos, la confianza es requerida. Cada hora, cada instante de nuestras vidas, confiar en las promesas de Dios, pero confiar en las promesas de Dios, eso no es automático. Eso no es en modo automático. Usted no confía en Dios simplemente diciendo, Señor, sí, voy a confiar en ti. Es conociendo sus promesas, es entendiendo cuáles son las promesas de Dios, cuáles las cosas que Dios ha prometido en Cristo para nosotros. Hermano, este mundo es un mundo de dolor. Pero es un mundo en el cual el Señor nos ha permitido vivir con la frente en alto, confiando en sus promesas, sabiendo que ese esfuerzo diario de meditando en sus promesas es un esfuerzo que será recompensado cuando el Señor inunde de gozo, de alegría, de paz nuestros corazones en medio del dolor. Hermano, yo soy como uno de ustedes. También estoy enfrentado a luchas, a tentaciones todos los días de mi vida. Yo no estoy exento al problema de la incredulidad. Yo también lucho con la fe. Yo también soy padre de familia y tengo que levantarme todos los días. Yo también soy padre que tengo que velar por el cuidado de mis hijos y de mi esposa. Y saben que hay momentos donde la lucha se es más fuerte y más dura cuando los recursos escasean. Cuando yo tengo que levantarme y decir, Señor, y ahora el recibo, el recreo de mis hijos, el descanso de ellos, la comida para ellos. Yo también tengo que luchar contra todas esas cosas, contra la enfermedad, contra ver seres queridos estando debilitados en sus cuerpos, ver a mis padres siendo debilitados en su salud.
Yo tengo que luchar contra todas esas cosas, como ustedes y como yo luchamos en este mundo de dolor. Pero Dios nos ha dejado grandes promesas. Dios nos ha dejado su palabra. Y nos ha dicho, no se llenen de dudas. Porque si se llenan de dudas, crecerá en ustedes un corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos en Cristo una identidad, somos llamados su pueblo, somos llamados su real sacerdocio, somos llamados a vivir una vida para la gloria de Dios y tenemos una seguridad. En Cristo hemos recibido el perdón, la reconciliación y todo lo que Dios ha prometido darnos por medio de Él. Pero tenemos esta promesa, un día recibiremos ese reino de gloria, donde ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento. Usted no tendrá que levantarse para continuar batallando, porque ese momento todo será cambiado. Pero es una promesa, y mientras tanto es una promesa que debemos todos permanecer. Yo le pregunto a mis hermanos hoy, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cuál ha sido tu experiencia en la lucha contra la incredulidad? ¿Te es difícil creer en las promesas del Señor? ¿Te es difícil tener fe en Cristo? ¿Cómo te encuentras ahora mismo en tu vida de fe? ¿Crees que estás perseverando en la fe? ¿Estás convencido de que estás avanzando en tu vida cristiana, en la comunión con Dios, en la vida de iglesia, en el servicio al Señor? ¿O más bien cree que la falta de fe está tomando ventaja en tu vida y estás yendo como los cangrejos, caminando hacia atrás? ¿Vas avanzando? ¿Cuánto tiempo llevas en tu vida cristiana? ¿Qué has hecho con tu vida cristiana? ¿Cómo ha aumentado? Bueno, yo sé que el pastor es un buen expositor, un buen teólogo, un buen expositor de la fe cristiana y reformada. Pero mis hermanos, el conocimiento no es suficiente. El conocimiento no es suficiente. Muchos pueden oír. Repito, muchos pueden oír y es fácil oír. Pero ¿cómo está en tu vida práctica de todo lo que escuchas? ¿Cómo está en el camino al Señor, en el servicio a la iglesia? Bueno, yo quiero decirles esto, para aquellos que en su reflexión consideran que están avanzando y están en esa lucha por avanzar y están conscientes de que paso a paso como una tortuga van allí lento pero seguro, pero van avanzando y que son conscientes, yo, mis hermanos, les puedo decir, mi hermano, no desmayes, continúa, persevera porque Cristo te sostiene. Persevera, hermano, camina en la fe. Yo sé que pueden haber dudas, pero confía en Cristo. Él te sostiene. Continúa creyendo en sus promesas. Y si estás luchando por seguir avanzando y dar un paso, mi hermano, recuerda las promesas de Cristo. Él da fuerza al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor, escuchen, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se te fatigarán. Mi hermano que está avanzando, mi hermano, no te desanimes. Es un gran premio el que te espera. Mira a Cristo, pon los ojos en el autor y en el consumador de tu fe, espera con gran esperanza el tiempo de tu redención, porque allí se verán plenamente lo que Dios ha prometido darte. Mi hermano, pero no dejes de avanzar. Camina con fe y con seguridad. No dejes que la incredulidad tome ventaja en tu corazón. Pero como yo sé que muchos luchan en su vida de fe, yo quiero preguntarte hoy, ¿te has dormido en la carrera de la fe cristiana? ¿Te examinas y ves que estás pausado en tu vida cristiana? Yo le digo, mi hermano, vamos, levántate, anímate. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo te levantarás de tu sueño? ¿No sabes que un poco de dormir, un poco de cruzar las manos, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado? Vamos, mis hermanos, si estás dormido, levántate en tu vida de fe. Levántate en tu vida cristiana. No te duermas, no duermas el sueño de este mundo. No ceda camino en la incredulidad, no seas incrédulo. Avanza en el camino del Señor. No des el sueño a este mundo, no duermas el sueño del mundo. No te conviertas en un incrédulo y termines apartado del Dios vivo. Eso sería lo más triste que trajera a nuestros corazones. No quisiera ver a ninguno de ustedes caminando el sendero de la perdición y volviendo al mundo.
a donde Cristo te sacó, a donde Dios te llamó y el regalo que hoy tienes ahora de disfrutar una vida delante de Él. Pero mi hermano, yo sé que la vida cristiana no es fácil. Hay tropiezos, hay caídas. Y mi hermano, ¿has caído en tu vida de fe? ¿Has tropezado en tu vida cristiana? ¿Has caído en tu carrera y tus heridas están allí vivas? Mi hermano, no te quedes en el suelo, levántate y vuelve tu mirada a Cristo. Porque Cristo se entregó por ti. Y Él prometió ser fiel y perdonarte, sanar tus heridas porque Él es amplio en perdonar. Y ese es nuestro Dios que perdona el pecado, la maldad, la transgresión y la iniquidad. Ese es nuestro Dios que toma un corazón arrepentido y que vuelve su mirada a Él. Y Él dice, yo te sanaré todas tus heridas. Mis hermanos, el pecado es cruel y trae grandes heridas. Sí, pero más grande es la cruz de Cristo. Ese Dios que nos perdonó, ese Cristo que está allí, es un Cristo que está disponible para nosotros para encontrar en Él el perdón y la reconciliación. Hermano, ¿cómo vas a estar en el resto de tu vida? ¿Vas a estar advertido contra la incredulidad? Espero que sí. Espero que este texto advierta tu vida de no ceder ante la tentación del engaño de este mundo y el pecado. A que continúes en tu vida hasta llegar a la meta del supremo llamamiento. Hermano, ¿sabe cuándo acabará tu vida cristiana? Cuando tú escuches de labios del eterno Salvador diciendo, bien, buen siervo y fiel, entra en mi reposo. Disfruta de lo que he preparado para ti. Entra en el goce de tu Señor y cuando tú escuches esto sabrás que has terminado la carrera y sabrás que la lucha contra la incredulidad ha finalizado y sabrás que te será dada la corona de la victoria y de la vida eterna. Pero mientras eso llega, lucha, persevera, enfócate en la vida cristiana. Enfócate en Dios, en la comunión con Él, en el servicio a Cristo, en la comunión como iglesia. Mi hermano, vive la vida puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de esta fe. Pero si hay alguno aquí hoy está sin Cristo y aún hay corazones de incredulidad hoy presentes, yo te invito a que mires tu vida delante de Dios, a que reconozcas que solamente hay un camino trazado al cielo. Hay un camino que solamente Dios ha abierto para salvación de todos los hombres y ese es Jesucristo, la fe en Él. Y yo te invito, ven en arrepentimiento y en fe delante de Él, porque Él es el único que puede salvar tu alma. Él es el único que puede salvarte a ti. Y mi amigo que hoy está sin Cristo, ven a Cristo, ven, porque Él es fuerte para salvar, Él es poderoso para salvar y Él puede limpiar tu alma. El arrepentimiento y la fe, Dios te demanda hoy. Y por eso la advertencia. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberla alcanzado. Mis hermanos, que el Señor nos llene de su gracia para perseverar en la fe, reconociendo que la salvación le pertenece solamente a Dios, que solamente es el Señor, es quien nos puede salvar de nuestros corazones, de nuestra vida, y nos puede llevar a vivir vidas de obediencia delante de Él. Padre, sea bendiciendo a tu iglesia hoy. Sé tu Señor trayendo salvación a todos los corazones, animando, Señor, a los caídos, a los debilitados, fortaleciendo, Señor, en el corazón de los que dudan, advirtiendo, Señor, y amonestándonos a no tomar, Señor, con liviandad y con ligereza el camino, Señor, de la fe. Tu palabra, Señor, nos advierte de no tener un corazón lleno de incredulidad. Por lo cual, Señor, yo ruego, Padre, que ninguno aquí hoy tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Padre, si hay corazones en esa encrucijada, aquellos que dudan, Señor, de permanecer en la fe, convénceles de que es lo mejor que podrían hacer, luchar por su vida. Pero esa lucha, Señor, se encuentra solamente en ti, en Cristo y en su obra por nosotros. Señor, levanta hoy a tu iglesia, trae ánimo, Señor, a los corazones de tu pueblo. Trae, Señor, ánimo al corazón de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que participan, Señor, de cada uno de los que hacen, Señor, esa comunión sincera delante de ti. En medio de la debilidad y la lucha, Señor, fortalece los corazones. Padre, trae nuevamente el convencimiento de tus promesas.
Padre, trae fortaleza el corazón del pastor David en su trabajo, Señor, en su ardua lucha. Tráele el gozo y la alegría, Señor, de ver a hermanos caminando en la fe, de ver hermanos, Señor, que aprovechan el tiempo, estiman, Señor, el trabajo y procuran, Señor, vivir vidas de servicio delante de ti. Señor, fortalece al pastor, Señor, a mi hermano David, a su familia, a esta comunión, Señor, de hermanos. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar delante de ti. Señor, nosotros te lo rogamos en Cristo, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Al sea la gloria y la honra, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén y amén.